Bueno, buenas tardes a todos. Si os parece, vamos a comenzar. Lo que pretendemos es que sea una auténtica mesa redonda, pero mesa redonda no significa que sea exclusivamente esta parte de la mesa, sino que la otra parte de la mesa participéis e intervengáis también, ¿eh? Tenemos a Pilar, que está como esta mañana, al otro lado, y bueno, podemos comenzar, ¿eh? Entonces, por daros la oportunidad, algunas preguntas. Yo creo que alguno se ha quedado con la mano pendiente de levantar y yo creo que podéis iniciar cuando queráis. Podéis hacer preguntas. Javier, tú me has dicho, dice, me he contenido, ¿eh? O sea que... Es la segunda vez que habla. Bueno, porque es un clásico que uno o dos alumnos acaparen el 90% de las preguntas. Es la primera y la última vez, ¿vale? O sea, la siguiente vez quiero que sea alguien de por ahí. Si no lo doy, no me importa decir así, ir así, decir, bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? O sea, eso lo voy a hacer dentro de un rato, ¿vale? Mira, recordar, por favor... Vale, perfecto. Sí, recordar, por favor, decir vuestro nombre y dónde estáis, ¿eh? Vale, yo soy Rebeca, por segunda vez. Bueno, acabo de terminar la carrera de farmacia en la Complutense. Y nada, era por si me podían comentar un poco qué piensan de alternativas que no sean químicas. Otro tipo de alternativas terapéuticas que sean más bien, que bueno, biológico suele ser lo que se está mirando en casi todas las enfermedades. Entonces, en cuanto a resistencias, sea alguna que sea más prometedora o algo que llame más la atención, me gustaría saber un poco de ello. Gracias. Mira, concretamente en la EMA tenemos un grupo específico en la parte de veterinaria de alternativas. Son dos grupos de alternativas. Aquel que puedes usar en lugar del antibiótico y aquel que puedes usar para disminuir la necesidad de usar el antibiótico. Entonces, en ese primer grupo, nosotros lo que más tenemos, donde la gente está investigando más, es por un lado en fagos, pero sobre todo en procesos de modulación de la inmunidad. Luego está trabajando mucho con toda la parte de probióticos y bióticos y toda esa parte. Se está haciendo también mucha investigación conjunta con aceites esenciales y luego se está trabajando mucho en moléculas pues de toda la vida. Te voy a poner un caso, el hepta, que es un componente del pienso de toda la vida, pues ahora se ha visto que asociado con metales pesados previene la diarrea en porcino, por ejemplo, con muy buenos resultados. ¿Cuál es el problema que se encuentra en estas alternativas? ¿Cómo registrarlas con medicamento? Porque según la legislación que tenemos es muy complicado. Tú no puedes hacer con estos un ensayo clínico exactamente igual que lo haces con un farmacológico. Los endpoint tienen que ser totalmente distintos, los tiempos de medida, el tal. Y entonces en eso estamos trabajando, cómo facilitar el registro de estas alternativas que nos parece que son esenciales y que de momento están más paradas por un tema ya te digo, de cumplir la legislación de registro como medicamento, que por los resultados, que en muchas ocasiones vemos unos resultados tremendamente buenos. Esto, si me permite, yo creo que también Laura entra un poco en el campo de la financiación, ¿no? Porque no dejan de ser intervenciones, ¿no? Son intervenciones no farmacológicas. Entonces, desde el punto de vista de la financiación, ¿qué oportunidades tendríamos? Es decir, ¿cómo podríamos conseguir que estas iniciativas llegasen pues a un ensayo clínico en fase 2 o en fase 3? No, es que estoy muy sorprendida porque de verdad que voy a muchísimas reuniones todo el tiempo y nunca he tenido tantas preguntas sobre alternativas. Realmente me lo hubiese mirado más, si me lo hubieses dicho, hubiese mirado las bases de datos, porque claro, tengo todas las bases de datos de qué es lo que se financia, en qué financia, y la verdad es que no lo he mirado, lo podría haber mirado para saber, porque sabía que estabais tan interesados, pero lo puedo mirar y os lo puedo enviar, pero realmente ha habido muchísima resistencia hasta ahora a financiar este campo y también entrar en fase clínica, y eso es un poco lo que estamos viendo ahora.
Y eso es interesante, porque esto es justo lo que vamos a estar, Rafa, el año que viene y tal, con toda la reforma que vamos a hacer de la agenda de investigación y tal, es ahí donde se tiene que poner para convencer ya realmente lo que estamos haciendo, por ejemplo, preparando una encuesta a todos los Estados miembros para ver quién puede financiar qué tipo de pasar al preclinical, en qué tipo de componentes. Y justo como estoy escuchando tanto, lo voy a incluir, voy a decir que incluyen las preguntas sobre alternativas, porque creo que no estaba en el primer draft de la encuesta. Hay un colectivo, es el colectivo en Europa sobre todo, ¿no? Es un colectivo que incluso os lo recomiendo que entréis, que es la BIM Alliance, se escribe BIM, que son las empresas tecnológicas, por así decirlo, pequeñas empresas, la mayoría de ellos, donde uno puede entrar en las páginas web de cada una de ellas y se ve las iniciativas que tienen, ¿no? Y están haciendo, yo creo que un lobby muy importante para conseguir precisamente la financiación. Yo te comentaré dos experiencias que tengo. En el grupo de trabajo de enfermedades infecciosas de la EMA, nosotros discutimos, no sé si en el 2009 o en el 2012, hicimos un workshop específico para la terapia fágica. Se establecieron, digamos, directrices para qué es lo que se exigiría a este tipo de terapias para llegar al registro, y un poco está pasando lo que ha dicho Cristina. No pueden seguir el desarrollo habitual de un fármaco normal, es muy complejo para ellas y ninguno ha logrado demostrar eficacia, al menos en los métodos de evaluación de medicamentos tradicionales. Y luego la segunda experiencia es en la EMS, en la Agencia Española. Nosotros justo antes del COVID establecimos un grupo de trabajo para discutir, poner un poco de marco normativo a la microbiota fecal, al trasplante de microbiota fecal. Hemos hecho un documento que se va a publicar en breve y que establecerá, digamos, las bases para utilizar este tipo de trasplantes en España. Y este grupo de expertos solo reconoció que había evidencia para las recurrencias de Clostridium difficile. Para otras cosas en las que se está investigando este tipo de trasplante, de momento la evidencia no es suficiente, y esa indicación, digámoslo, la va a reconocer la EMS de manera oficial, y se va a establecer una serie de requisitos que deben de tener los centros para los donantes, para el tratamiento de la muestra, para cómo administrarlo, qué vigilancia, qué hay que aportar, y eso, ya te digo que nosotros como agencia reguladora lo vamos a reconocer el uso y vamos a intentar poner un poco de orden, porque lo que no puedes es taparte los ojos, ponerte una venda, ignorar que esto se está haciendo ya en España, y cada vez más. Ya hay gente que liofiliza las heces, las prepara en cápsulas, las da a otros centros. Entonces podríamos haber ignorado todo esto o intentar poner un poco de orden. Y a raíz de ese mismo grupo de trabajo estamos intentando hacer lo mismo con la terapia fágica, pero no con tanto éxito, porque es que el nivel de evidencia es menor, es más difícil. Igual que el otro era imparable y había que regularlo de alguna manera, en el caso de la terapia fágica es más difícil. Sí, a veces la urgencia es un poco la fuerza motriz de esto, ¿no? Nunca hemos puesto una vacuna de ARN mensajero. Moderna existía desde hace muchos años y de repente ha habido necesidad y se da luz verde. Entonces probablemente con fagos estamos pensando que cuantos más... De hecho, por uso compasivo se puede utilizar la terapia fágica. Entonces cuanto más usos compasivos haya y más pacientes se cure, como una chica en Londres hace un año que estaba desahuciada por un absceso con Mycobacterium abscessus, estaba desahuciada, iba a morir, terapia fágica funcionó. Entonces cuanto más evidencias tengamos de esto, pues a lo mejor ayuda. Y luego en lo que decías de trasplante de heces, nosotros estamos haciendo experimentos incluso con cerdos, con animales. Esto en el proyecto europeo AVAN, incluso estamos ensayando si a lo mejor podría servir utilizar las heces de la madre para realmente sustituir en las heces de los cerditos y que no tengan, y por lo tanto utilicemos menos antibióticos, etcétera. Es interesante también cómo al tener esta necesidad de luchar contra las enfermedades bacterianas, están surgiendo estas alternativas. Por eso estamos hablando de alternativas. Hace 30 años, si tú le dices a alguien, no, es que unos aceites esenciales para tratar una meningitis por estreptococcus, estás loco, tío. O sea, hay que dar una buena amoxicilina, alta dosis, 8 días y olvídate, ¿no? Y en cambio ahora, no digo alternativas hippies, pero un poquito me parece. Lo que antes parecen alternativas un poco hippies de, no, un probiótico, no, un aceite esencial, no tal. Hace 30 años te hubieran tachado de loco. En cambio ahora estamos en la prevención, en las alternativas de ese tipo. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad, con esta crisis, una oportunidad de nuevas alternativas, nuevas vacunas en sanidad animal, quizás, nuevas vacunas también contra Escherichia coli, contra Klebsiella, se están ensayando. Así que es una oportunidad para que surjan nuevas empresas, incluso pequeñitas de esas, que antes
Nadie hubiera pensado, no, voy a coger un microorganismo de una esponja del fondo del mar. Bueno, pues se están emergiendo ahora, etcétera. Javier, tenías una... que va más en la parte galénica, ¿no? De desarrollo de pues, nanopartículas, los nanocarries, que lleven los antibióticos tradicionales, pero que vayan dirigidos más específicamente a los microorganismos que queremos y no tengan pues un efecto negativo sobre la microbiota, por ejemplo. O sea, que también hay iniciativas en ese campo. Sí, de hecho aquí hay una representante de un grupo donde específicamente se han desarrollado cargando de antibióticos, ¿no? Unos moléculas para que lleguen más a la bacteria. Igual luego se puede comentar. Espera, que te pasamos el micrófono. Oye, tenemos a Pilar al otro lado, ¿eh? Gracias. Bueno, yo me llamo Rafaela y vengo de la Facultad de Farmacia también, del Departamento de Química Inorgánica, y nosotros trabajamos principalmente con materiales mesoporosos, scaffolds y también nanopartículas. Se diseñan los poros de diferentes tamaños o diferente estructura para cargar fármacos y demás, entre ellos antibióticos, porque lo que más hacemos es tratar infecciones óseas. Entonces, es también para el targeting y el delivery más localizado, justamente lo que estáis diciendo ahora. Sí, buenas tardes. A mí me pasa como Rebeca, voy a coger mi turno y ya me callo, que si no... Sí, bueno, yo soy de MSD, y tenía un par de preguntas, yo os las paso a la mesa y bueno, y vosotros las gestionáis, si las veis interesantes. Lo primero, enhorabuena, la sesión de esta mañana yo creo que ha sido apasionante, yo creo, y lo estaba escuchando un poco en los mentideros durante el almuerzo, ¿no? Todo lo que hablabais antes de las alternativas, en fin, yo creo que hay un montón de cosas que merece la pena poder indagar, ¿no? Dejadme volver un poco al mundo de los fármacos, por ahí quizás lo veo un poco más cercano. A mí me gustaría saber vuestra opinión, porque además yo creo que representáis sensibilidades muy interesantes y muy diversas. ¿Por qué los modelos de linkage no están terminando de funcionar? Quiero decir, la teoría y el PowerPoint lo aguanta todo. Conocemos el modelo británico, el modelo de Suecia, el modelo alemán, pero cuando llegas a la realidad, en fin, yo creo que hay un puntito de falta de voluntad política, no lo sé, o económica, pero no terminan de funcionar, o por lo menos se viene oyendo mucho tiempo hablar de ello, y yo creo que con vosotros de forma un poco individual lo hemos comentado, y repito, hoy podemos ver el canadiense, pero es muy difícil que termine esto. Entonces me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Y por otro lado, y aquí quizás, no sé si Laura te mira a ti un poco más directamente, o a la agencia, ¿qué estrategia hay para que muchas veces hemos hablado de que el PRAM, ¿no? o mecanismos de investigación estaban un poquito comprometidos con el tema de la financiación? ¿Qué estrategia hay para que los fondos europeos, que tan de moda están y que ahora mismo todo el mundo se le llena la boca, cómo esperamos que eso baje a algo tan importante como lo que estamos debatiendo estos 2 días en el curso? El tema de la resistencia frente a la resistencia a los antimicrobianos. ¿Hay alguna estrategia? Porque por ahí lo que te da un poco de miedo es que al final se queden en 4 obras un poco, no sé, más folclóricas, y un tema que siempre está un poco pendiente de la financiación, pues si le pudiera escapar esta oportunidad, que yo creo que puede ser tan interesante. Muchísimas gracias. A ver, yo las razones que hay detrás de conseguir estos nuevos modelos de financiación no te las puedo decir. Yo supongo que el modelo que tenemos de fijación y financiación del precio centralizado, pago descentralizado, no facilita a la hora de alcanzar este tipo de acuerdos. Yo lo comentábamos antes de entrar yo creo que en el café, yo creo que lo más importante ahora es que parece posible iniciar esta discusión. Yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido el PRAN y toda la presión que hay a nivel internacional de contar con planes de acción, pero contar también con iniciativas que fomenten el desarrollo de antibióticos o cualquier iniciativa de pool o push incentives de estos, lo más importante es que te permite poner encima de la mesa cosas que antes eran impensables, y ya os he comentado que la Dirección General de Farmacia ahora está abierta a discutir otras aproximaciones para el reposicionamiento terapéutico, que ha salido también antes en algún momento, el lograr que, aunque me repito en el café, como el resto no me han oído, que no nos quedemos sin Sulbactam, que a lo mejor es un antibiótico que no se usaba mucho, pero que tenía un hueco y te evitaba ahorrar carbapenems, y ya no hay. Pues con el reposicionamiento puedes, pensando en otro tipo de financiación, conseguir que ese laboratorio titular mantenga ese antibiótico en el mercado, porque le garantizas unos beneficios que antes eran impensables.
Y luego, por otro lado, pues el fomentar que la gente venga a investigar a España con nuevos antibióticos y que se empeñe en comercializar en España, porque aquí obtiene beneficio y no estemos un año y pico negociando un precio dependiendo de un informe de posicionamiento terapéutico. Garantizas un beneficio. Yo creo que el modelo de Reino Unido es bueno y ya está. Bueno, es muy parecido al SOCO en realidad. Te garantizo un beneficio anual, hagas lo que hagas con tu antibiótico, y eso me permite a mí hacer política antibiótica de verdad. Entonces, ahí está. La intención es incluir esto de manera concreta en el siguiente plan, y una vez que se lo refrende en el Consejo Interterritorial, pues ya solo queda hablar de cómo implantarlo. Lo difícil va a ser incluirlo, pero ya te digo que hay disposición, con lo cual es bueno. Me gustaría escuchar la opinión de Pilar, sobre este tema. Pilar, no sé si nos escuchas, sobre todo porque tú vives en Washington y entonces estás muy imbuida de la opinión americana, lo que ha ocurrido en Estados Unidos también, con algunas empresas y con algunos nuevos antibióticos, por así decirlo, ¿no? El caso de la plazomicina, y si hay alguna iniciativa en la región que representas en este sentido. Ok, puedo seguir el diálogo con mucha dificultad porque hay eco ambiental. Creo que están hablando todo el tiempo de innovación, de nuevas moléculas en este sentido. Bueno, ¿es correcto? No, lo que te preguntábamos ahora era en relación a la financiación de los nuevos fármacos, el de linkage, ¿no? Se ha abierto un debate muy importante en Europa. En Estados Unidos está abierto, pero no está cerrado, por tal como es el sistema de financiación allí y el sistema de atención, ¿no?, sanitaria. Entonces la pregunta era, ¿qué opinión te merece todas estas iniciativas y si en la región que representas hay algún plan concreto en este sentido? Lo mismo que ha comentado Antonio, que puede ocurrir en España en el próximo plan contra la resistencia. Exacto, está apoyado sobre todo por la administración de Estados Unidos. Y en esta línea también hay otra nueva iniciativa que se llama Secure, que está entre UNICEF, OMS y GARPI, en el que, aparte de fomentar la investigación, el desarrollo de nuevos antimicrobianos o de nuevos diagnósticos, lo que trabajan sobre todo es con una mirada de salud pública, para después estar seguros de que hay un acceso equitativo y se ponen estos productos en los países. Hay algunos mecanismos que son de compras corporativas, también que ayudan a compras internacionales a los Estados miembros, que de alguna forma facilitan también el acceso a estos antimicrobianos una vez que ya están dentro del mercado, ¿no? Una vez que ya existe esta regulación. Entonces, que estas iniciativas son excelentes, son fantásticas, pero la mayoría de ellas, con las dos que he mencionado, son del mundo occidental, como si dijéramos, ¿no? En Latinoamérica no hay este tipo de iniciativas realmente, aunque hay grandes instituciones como la Fiocruz en Brasil que se adhieren a diferentes propuestas, en diferentes protocolos. Y, por ejemplo, ellos estaban trabajando en moléculas para diagnóstico precoz de sepsis, ¿no?, para poder tener este diagnóstico inicial y poder iniciar también el tratamiento lo más acertado, más precoz posible, ¿no? O sea, sí que hay estas iniciativas, y cuando existen en estas instituciones normalmente están ligadas a otras iniciativas globales, ¿no?, europeas o estadounidenses, ¿no? No sé si con esto respondía a lo que querían saber. Añadir qué es lo que está haciendo a nivel europeo. O sea, a nivel europeo, ahora lo que se está haciendo después de los pilots de UK y de Suecia, la Unión Europea va a crear ahora va a dar unos millones de euros para crear un consorcio entre los ministerios de Hacienda, ¿cómo se dice en español? De Hacienda, Finance, para crear lo que es Procurement of Antibiotics y Pool Incentives. Y entonces lo que se quiere es realmente que sean los ministerios de Hacienda quien van a hacer estos proyectos. Esto ya lo está haciendo Francia, tienen un pilot donde son ese Ministerio de Hacienda, de Finanzas, quien está haciendo el pilot, y lo mismo que Alemania. No viene tanto de los ministerios de salud, pero más de la parte de economía, y se espera que ahora esto se va a montar, que esperemos que en enero ya esté montado, y no sé todavía qué país lo va a liderar, se está discutiendo ahora qué país va a liderar en Europa, y eso va a ser el gran pilot a nivel europeo de coordinación de todos los diferentes pilots y para crear un modelo en el futuro.
Y esto va a ser para 2 años, o sea que para el 2023 tendría que haber una propuesta a nivel europeo. De hecho, deberíamos exponer un poco en perspectiva de por qué ocurre esto, ¿no? Entonces, no sé si queréis vosotros aclararlo, Antonio, o No, quería añadir a lo que ha dicho Laura, que como está esta llamada de Europa para crear este consorcio, nosotros nos hemos metido en un consorcio con Suecia, con Noruega, con Garpi y con otra serie de instituciones porque querían un país un poco con la estructura organizativa que tenemos nosotros de separación de fijación precio, con regiones, y vamos a participar. Bueno, estamos en una de las ofertas que va a aplicar para ver si se lleva este presupuesto 2 años. La agencia y el PRAM van a participar ahí precisamente para probar esos modelos en otros países con otras organizaciones diferentes y ver si funciona lo que han hecho en Reino Unido, en Suecia, en un país como el nuestro. Si este consorcio gana la solicitud del Horizonte 2030, me parece que está en ese marco, pues podemos probar esos modelos aquí. Eso es un poco a la hora de buscar, bueno, pues si no logramos hacerlo de manera oficial, pues participando en un pilotaje, pues vemos si funciona, y si no, pues no hay ningún problema. Pero sí va en esa línea. Es que viene ya de Europa este tipo de iniciativas y lograr la financiación de esa manera. Los modelos de linkage también son muy distintos, el del Reino Unido y el de Suecia. No tienen absolutamente nada que ver. A lo mejor para los alumnos el modelo de Suecia es casi un modelo de desabastecimiento. Es decir, dicen, necesitamos... Perdón. No, yo creo, Bruno, quizás a lo mejor hay que aclarar un poquito qué es un modelo de linkage, ¿no? Sobre todo si no tenéis un poco la idea clara, levantar la mano y preguntarlo, porque a lo mejor estamos manejando conceptos que hemos ido quizás un poquito deprisa, que merece la pena el explicarlos. Bueno, antes lo he comentado antes, hasta lo que yo sé, sin ser en absoluto un experto, es desvincular el precio del coste del antibiótico y la cantidad el beneficio de la empresa por sacar al mercado un antibiótico de la cantidad de moléculas que vendas. Eso es más o menos ese desvinculamiento, que significa desvincular de linkage esos dos. Entonces hay varios modelos, pero como decía, uno de los modelos es el de decir, de acuerdo, para que desarrolles un antibiótico, pues vas a tener, en cuanto saques el antibiótico al mercado, un beneficio neto garantizado durante los siguientes 10, 15 años, etcétera, eso para estimularlo. Pero el modelo sueco, si no me equivoco, tú lo conoces mejor, es un modelo de desabastecimiento, que también es de linkage, pero es un poco al revés, es decir, yo necesito carbapenemas para pacientes míos 3 veces al año, pero quiero, cuando lo tenga, quiero que todos mis hospitales tengan carbapenemas, pero solamente quiero pagar por aquellos que utilizo. Entonces están pagando X dinero para tener carbapenemas disponibles en sus pacientes, aunque saben que lo van a utilizar solamente 2 o 3 veces al año, que es un modelo un poco distinto del de linkage del Reino Unido. Entonces ese desvinculamiento, que de hecho los de gobierno sueco iban a venir y al final en el último momento no pudieron, pero es interesante. Es un modelo tipo Netflix. O sea, tú pagas una cuota y utilizas el fármaco apropiadamente cuando quieras. Y no necesitas que se descargue la película X veces para que tú tengas beneficio. Sí, hago así. O como un modelo de seguro, que tú pagas un seguro, pero realmente no para utilizarlo, realmente, ¿no? Es que aquí el ejemplo que ponía yo antes era el de la plazomicina, ¿no? Cuesta mucho trabajo el tener un antibiótico que puede ser más o menos novedoso en el mercado, y resulta que cuando ya se pasan todas las trabas, toda la autorización, las agencias reguladoras establecen cuál es el precio que tiene ese fármaco, la empresa quiebra, porque no ha recuperado nada de lo que ha invertido. Y ahora mismo, bueno, lo que es la plazomicina la tiene una empresa india, ¿no? Me parece que se llama Cipla, me parece que se llama la empresa, pero no se sabe si se va a comercializar o no. Y realmente es una pena, ¿no? Por eso surgen estos nuevos modelos de lo que es la financiación. Y por cambiar un poquito, tengo una pregunta un poco tricky. Perdón. Si me dejas, le voy a contestar a la segunda pregunta, que son los fondos europeos. Tenemos ya asignados fondos europeos. A nosotros ya hace tiempo nos dijeron que hiciésemos una estrategia y que identificásemos aquello donde queríamos proponer. Y propusimos el apoyar la vigilancia en las dos partes, sanidad animal y salud humana. Y entonces toda esta parte de secuenciación que he presentado y toda la parte de herramienta WAS que ha presentado Antonio van dentro de esa estrategia de fondos europeos que ya los tenemos concedidos. No ha sido nada. Eso es una buena noticia, ¿eh? Sí. Magnífica noticia. Sí. Y eso quedará, ¿eh?
Javier, y eso quedará en la cultura, por lo menos de actividad, que es de lo que se trata también, ¿no? Es decir, que no sea una inversión, que sea efímera en el tiempo. Sí, porque eso Laura, yo creo que en el tiempo que yo llevo un poco en esto, veo que es un problema, ¿no? Es decir, se financian iniciativas, pero que son iniciativas que tienen un horizonte temporal muy concreto. Luego, eso termina y una extensión de un proyecto es prácticamente imposible. Hay que aplicar a un nuevo proyecto con un nuevo call para que tú puedas seguir investigando, pero a lo mejor es con otra línea independiente, ¿no? Entonces, no sé si aquí pues puede haber alguna iniciativa para que estos proyectos tengan de alguna forma una continuidad. Es justo lo que estamos hablando ahora. O sea, realmente lo que ahora los fondos europeos, porque pensad que ahora se está negociando todo para los próximos años. Entonces, a nivel de investigación, lo que digamos de investigación básica de antibióticos, la Comisión no va a financiar nada en los próximos 2 años o 3 años. Realmente lo que estamos negociando es que nosotros vamos a recibir todos los fondos de la Comisión y los vamos a gestionar. Por lo tanto, no va a haber convocatorias en el programa marco más en el tema de resistencia de los antibióticos. Entonces, lo que estamos haciendo es realmente crear. La negociación es diseñar todo hasta preclinical, digamos, y también todas las áreas de One Health. Eso es lo que estamos discutiendo, es cómo lo vamos a diseñar, qué áreas, cómo lo vamos a hacer, y también estamos viendo mucho los que son los successful projects, cómo les podemos dar continuidad, y esto hay mucha discusión de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que es más necesario. Y luego todo lo que es la área preclinical y clinical es otro sector que no somos nosotros, que es más lo que se hace conjuntamente con la industria, los public-private partnerships, que va a ser con IGI y con HERA, y aquí es lo que se está ahora también discutiendo, qué agenda van a tener de investigación en la parte de preclínica y qué parte de todo el porcentaje, de todo el dinero que va a ir a HERA, que va a ir para vacunas, para COVID, para virus, qué parte de ese presupuesto va a ir para la RAM. Y esto es justo, ahora se está discutiendo absolutamente todo. Entonces ahora es un poco complicado porque no sabemos cada sección qué es lo que va a tener, pero justo es ahora todas las negociaciones de hasta ahora, hasta diciembre, que es cuando tendremos todos los planes más o menos diseñados. Es un momento crítico ahora. Entonces es importante hacer lobby ahora de qué es lo que es importante. Lo que es importante es One Health. Entonces, Pilar, tenía una pregunta. Así como somos amigos, te pongo un compromiso en público directamente. Cuando hablamos de Europa, América, Estados Unidos, en general nos da la sensación de que la gestión o la utilización de antibióticos en Estados Unidos es un poco distinta o en América. Y sobre todo estoy hablando concretamente del caso de promotores de crecimiento. ¿Vale? Entonces en Europa los prohibimos ya hace muchos años. En Estados Unidos, también gracias a ti, hemos conseguido que al menos aquellos de uso humano estricto ya no se utilicen como promotores de crecimiento, pero ¿cómo estáis llevando, o si estáis encontrando mucha resistencia o no, o probablemente hay un gradiente, una diferencia también entre países, pero ¿cómo estáis llevando lo de promotores de crecimiento, lucha de los antibióticos como promotores de crecimiento, etcétera? Sí, ese es uno de los problemas a nivel de políticas de salud más importantes que tenemos en la región, ¿no? Esta diferente opinión o postura desde Estados Unidos, y ojo, porque Estados Unidos arrastra a varios países en estas discusiones, por ejemplo, cuando tienen que discutir en el CODES, en las reuniones del CODES. De manera que hay un número también de países de Latinoamérica que se alinean junto con Estados Unidos en estos foros internacionales cuando hay que discutir el tema de el uso de antimicrobianos como promotores del crecimiento, ¿no? Yo creo que en los últimos 3-4 años ha habido un cambio progresivo, paulatino, en la administración de Estados Unidos, que está muy influenciada, por supuesto, por los lobbies de los productores ganaderos, ¿no? en los que hay una serie de beneficios económicos que son importantes, que quieren mantener, y también en otros países, como por ejemplo Brasil, donde la producción de proteína es algo también muy, muy importante para alimentar a su población, que cada vez es creciente,
Pues, pero progresivamente ha habido, yo creo que cambios importantes en estos países, ¿no? Y otro ejemplo bueno en la región es el cambio, por ejemplo, en Chile, ¿no? Respecto a diferentes salmonicultura, que es lo que ellos producen más en la exportación. Pues progresivamente están buscando formas innovadoras para la producción, para mantener los niveles de producción sin utilizar antimicrobianos, ¿no? De todas formas, es un camino largo, ¿no? Hay algo y es uno de los temas que más le preocupa a la Unión Europea respecto a los países de las Américas. Por ejemplo, y también eso tiene relación con el tema de discusión anterior, que han hablado acerca de las inversiones de los fondos europeos, ¿no? Nosotros ahora estamos gestionando, este es el segundo año de 4, un proyecto con financiamiento de la Unión Europea e implementado por el tripartito, con FAO y con OIE, con 7 países seleccionados en América del Sur, que son aquellos países que tienen una mayor producción ganadera y que además son los países que exportan carne a Europa. Los fondos que tenemos proceden de una sección de la Unión Europea que tiene que ver con los aspectos de políticas internacionales. Y el objetivo del proyecto es el que se desarrollen regulaciones, normativas y que tengamos una incidencia en la disminución de resistencia a los antimicrobianos. Por eso es esta mirada de una salud. El proyecto tiene varios componentes, tiene su componente de vigilancia, tiene un componente para uso apropiado de antimicrobianos, para hacer sinergias público-privadas, que sin duda es el camino a seguir para estos cambios regulatorios, sinergias público-privadas, y por último investigación y desarrollo. Y en investigación y desarrollo también estamos facilitando que los países estos países que son seleccionados de América del Sur tengan enganches y conexiones con aquellos proyectos europeos o globales, fundamentalmente europeos porque estamos financiados por la Unión Europea, ¿no? Y hay estas posibilidades. De manera que sí, estando de acuerdo en que hay una situación previa de base de esta reticencia de las administraciones respecto a la regulación en el uso de antimicrobianos, yo creo que estamos en el camino de que esto se va a ir cambiando, ¿no? Yo creo que demasiada presión internacional para que Estados Unidos y los otros países no cambien y adapten estas regulaciones, ¿no? Este sería el comentario. Muy interesante. Tenemos tiempo, ¿eh? O sea, de hecho, tenemos toda la jornada de tarde solamente para estar aquí. Podemos tocar los distintos ambientes. ¿Alumnos tienen preferencia? Bueno, hola, yo soy Carmen, soy de la Universidad de Zaragoza, soy biotecnóloga y estoy haciendo el doctorado en temas también de resistencias y demás. Y tengo varias preguntas, un poco, bueno, yo estoy más desde el punto de vista medioambiental, entonces tengo como mi debate personal con el tema de las farmacéuticas. Entonces tengo varias preguntas. Por un lado, habéis nombrado, Cristina y Antonio, que, bueno, en los planes estratégicos que se han disminuido una pasada el consumo. Bueno, supongo que sobre todo es un cambio a nivel de práctica, gracias al cual se hayan disminuido, ¿no? Luego, un poco también en el hilo de las farmacéuticas que ha comentado Laura, que en algún momento ha comentado algo así como que las farmacéuticas se han unido para formar un fondo y tal, y entonces la verdad que me ha chirriado un poco porque este año con el COVID y con las vacunas, pues lo que al principio parecía que las farmacéuticas iban a unir para hacer las vacunas y tal, y que todo iba a ser paz y amor y todos a una, pues no deja de, al menos parecer a mis ojos, una especie como de carrera espacial, pues carrera por la vacuna, ¿no? Y al final que parece que todo es interés económico. Entonces, no sé, me sugestiona todo esto, que no sé hasta qué punto realmente podemos llegar a tener como un intento de una única perspectiva o de verdad pelear como, o sea, unidos por esta batalla tan grande y tan preocupante que es la de la resistencia a antibióticos. Me parece muy interesante lo que has comentado, las perspectivas de linkage, que no las había escuchado hasta ahora, pero
realmente eso, con la perspectiva que nos ha planteado el COVID, de hasta qué punto parecía todo que era todos unidos para vencer algo así, hasta qué punto luego realmente va a interrumpir el factor económico. Entonces no sé si a lo mejor podéis dar vuestra opinión tal y como se han vivido las cosas, además de que a mí me genera un poco de dolor cuando hablo con compañeros que no saben a lo mejor tanto del sector farmacéutico, del sector sanitario, tal, y digo, jolín, es que en un año es una pasada, yo que he estudiado cómo se hacen las vacunas, es una pasada que en un año hayan conseguido sacar vacunas, siendo que de normal tardan 20 años, y cuando unen fuerzas sí que se puede, y sin embargo, por ejemplo, preparémonos para la pandemia de las resistencias a antibióticos, porque es mucho más heavy. ¿Cómo no se siente? O sea, quizá porque los jóvenes somos un poco como, quiero esto ya, lo quiero, somos muy inmediatos, pero se siente un poco de frustración de, bueno, y ahora que se ha visto que se puede aunar tantas fuerzas para una vacuna, para esto que ha surgido de repente, no se puede hacer como más presión todavía para conseguir respuestas más inmediatas para esto tan fuerte que además lleva tantos años preocupando. No sé si han sido preguntas muy claras o solo comentarios a la vida, pero bueno, gracias. Gracias. Yo voy a empezar por contestarte a lo primero, que es cómo hemos trabajado con las farmacéuticas o cómo las farmacéuticas han trabajado con nosotros. Y te voy a contar nuestra experiencia del plan. Mira, ya en el 2010, no en el 14, en el 2010 les pedimos colaboración para saber qué consumo teníamos y el qué. No tenían ninguna obligación legal de darnos esos datos, y desde entonces hasta ahora, todos los años, el 100% de la industria farmacéutica nos ha proporcionado los datos sin ningún problema. Además, cada año le pedimos un paso más, ahora estratifícalo por especies, ahora dímelo tal, y nos los dan y han colaborado en ese sentido. Pero es que además te voy a decir más, es que son ellas las que se nos han acercado a nosotros a decir qué podemos hacer para ayudar a mejorar el uso de los antibióticos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo os podemos ayudar? Y nos han ayudado mucho porque ellos, a través en el sector veterinario, estoy hablando, a través de todas ellas, pues podemos llegar más fácilmente a muchos eslabones de esa cadena que los terminan usando. Entonces, a través de ellos hemos hecho cursos de formación, hemos colaborado en campañas dirigidas a veterinarios, dirigidas a ganaderos, y yo realmente, y siempre que puedo lo digo públicamente, solo puedo agradecerles la gran colaboración que hemos tenido desde el principio y el gran trabajo que están haciendo para modificar sobre todo actitudes en el uso de antibióticos, reducir ese uso, procurar, porque los tenemos que seguir usando, pero usarlos cuando se debe, y el tratar de formar a la gente en ese uso. Esa es nuestra experiencia y realmente la colaboración ha sido extraordinaria desde el principio. Voy a hablar de tu segunda pregunta, ¿no? O sea, tienes que pensar que ahora en el mundo solo hay 3 farmacéuticas que tienen líneas abiertas de investigación en antibióticos, ¿vale? Todo el mundo ha perdido millones en los años 90, en principio de los años 2000, entonces todas han dejado todas las líneas de investigación de antibiótico. Este año ha hecho bankruptcy una de las pocas que tenía un antimicrobial nuevo en Estados Unidos. El año pasado otra que tenía también la línea de antimicrobios. Luego todos los laboratorios en Inglaterra han cerrado porque hay failure, o sea, no pasan. No sé si os acordáis de todo lo que era el pipeline, que ahora teníamos 43 y al final 1 al final. Es decir, es muy costoso porque es constant failure. Entonces, en ese sentido, si creemos que un antibiótico es un bien público, tiene que pagarse desde el punto de vista público, que se paga todo, ¿no? Pero alguien lo tiene que producir. Necesitas las farmacéuticas para cuando entras en los clinical trials, necesitas las farmacéuticas para producir el antibiótico. Y si todas las que tienen un antimicrobial nuevo, como venden tan poco, hacen bankruptcy, es un dilema que tenemos que ver cómo lo podemos superar. O sea, en el discovery hay problemas científicos de que no hay discovery, y luego todo el pipeline de desarrollo que es muy costoso y con mucho nivel de failure. Y por eso estamos mirando todos estos de linkage model para cómo podemos convencer a una farmacéutica que se ponga en esto, si al final no le vas a comprar el antibiótico. Entonces, esto es realmente lo que estamos hablando constantemente, cómo podemos solucionar esto. O sea que es complicado. Yo entiendo que la gente que no entienda piense, ¿por qué no lo puedes? Porque es complicado. Incluso, si me permitís, en el tema de las vacunas, ¿no? BioNTech no deja de ser una empresa pequeña que tiene una idea, que desarrolla un producto,
pero ellos hubiesen sido incapaces de ponerla en el mercado, incapaces. Es decir, necesitaban una multinacional, que en este caso fue Pfizer, podía haber sido MSD, podía haber sido Astra o podía haber sido Janssen, pero en este caso cae en manos de Pfizer, ahí desconozco absolutamente el porqué, y ellos sí son capaces, primero, de asumir el riesgo, que es poner una vacuna que es absolutamente innovadora, de la cual había muy poca experiencia. Hombre, ¿y si sale mal? Fíjate la cantidad de inversión que hubiesen hecho para poder recuperar eso, ¿no? O sea que, por alusiones, no. Una de las cosas buenas que ha tenido el desarrollo de la vacuna es precisamente eso, que el riesgo ha asumido todo el mundo. Es decir, ha sido posible porque los gobiernos han invertido muchísimos cientos de miles de millones de euros en esto, junto con el riesgo que han asumido las compañías farmacéuticas, junto con el riesgo que han asumido los pacientes, los clínicos. Se ha fabricado todo a riesgo. Hemos comprado vacunas, cientos de dosis de vacunas, sin saber si eso iba a llegar a ningún lado, y ha sido a pérdida. Si sale bien, de todas las que han llegado y las que han salido mal, pues te las has comido con patatas. Esta realidad no ha habido precedentes a lo que ha sucedido con esta pandemia. Ha permitido dar otro enfoque al desarrollo de algo en una situación de urgencia, y sin duda algunas de las cosas han llegado para quedarse. Quizás cuando todo esto pase, el campo de los antibióticos y la necesidad de crear nuevos antibióticos sea uno de los campos donde podamos asumir, como Unión Europea al menos, el hacer inversiones a riesgo, es decir, moléculas que cumplan unas condiciones y sean muy prometedoras, que eso ya se está discutiendo, una serie de características que parece que sean más prometedoras, que la Unión Europea invierta a riesgo, salga o no, para el desarrollo de ese antibiótico. Claro, eso tiene que tener un beneficio, como ha ocurrido ahora las vacunas. Las vacunas, creedme que las compañías, y yo no se me conoce por ser un enorme defensor de la industria farmacéutica, ni un detractor, o sea, soy bastante neutral. Entiendo que si tú haces esas inversiones de 20 billones de euros, tiene que revertirte, y la prueba está en que el mundo de los antibióticos no les da beneficios, porque si no, todas estarían invirtiendo, eso es la realidad. Pero con las vacunas podrían haber, bueno, no sé si forrarse es la expresión aquí, pero vamos, como todo el mundo ha invertido y todo el mundo ha invertido a riesgo, el precio de las vacunas es muy, muy bajito, para como podría haber sido, porque todos hemos puesto, ya te digo, no ha habido precedentes, nosotros que llevamos 20 años ya en agencia reguladora, algo como lo que hemos vivido con la pandemia. Entonces, yo en este caso no demonizaría a la industria farmacéutica, porque ha habido una colaboración como no hemos visto nunca, y parte de esos beneficios, es decir, cómo se ha planteado la investigación clínica, se han puesto muchas facilidades, procedimientos acelerados, asesorías gratuitas, reuniones permanentes a cualquier hora, el que se hayan permitido asociaciones de distintos países para hacer compras centralizadas, el procedimiento de evaluación permanente de qué está haciendo la EMA, es decir, cada 2 días tenemos reuniones para ver qué le pasa a esta vacuna, qué le pasa a este monoclonal, qué hacía este antiviral, dar un acceso precoz a todo eso, pues hay bastantes lecciones que se pueden aprender y aplicar si de repente aparece en el pipeline un antibiótico que puede ser muy prometedor, y que todo se une todo ese esfuerzo, se invierta mucho dinero por parte de los gobiernos a cambio de un beneficio futuro, y que se le pongan las mismas facilidades que se ha puesto a las vacunas, que se permita solapar fases de la fase 1 con la 2 con la 3, es decir, que ha habido muchas cosas que han sido muy buenas, otras malas, también hay que aprender de los errores, y todo eso aprovecharlo para el campo del antibiótico, pero si me apuras, para el campo de la oncología, para el campo de lo que se te ocurra. Es decir, ha cambiado un poquito el punto de vista de todo el mundo en la manera de trabajar. Desde luego el rolling review no se puede mantener de por vida, porque matarías a todos los evaluadores de medicamentos de la Unión Europea, porque es un ritmo muy frenético. Pero quizás para antibióticos pausando los tiempos de evaluación, puedes, en lugar de tardar 8 años en tener una molécula en el mercado, pues acortarla a 2 o 3. ¿Vale? A lo mejor no hay tanta necesidad de correr en este momento para otra cosa que no sea COVID, pero de verdad hay muchas cosas buenas que deberían de venir para quedarse. Y luego también aquí en el campo de las vacunas también ha habido y hay colaboraciones entre empresas, grandes empresas. Hay empresas que están fabricando vacunas para otra empresa, y el nombre es de la empresa que lo comercializa, no de la empresa que lo está fabricando. O sea, están, por así decirlo, llámalo si quieres subcontratados, ¿no? Pero no podían haber puesto a disposición de esta primera empresa su empresa para fabricar esas vacunas. O sea que la colaboración entre empresas farmacéuticas también existe.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Castillejo, soy el director general de MSD Animal Health, de la parte de Animal Health para Iberia, y en los últimos 15 años presidente de la Asociación de Laboratorios de la Industria Animal, Veterindustria. Si me vais a permitir, por alusiones, contestar pues a la pregunta tuya. En lo que es colaboración, para mí ha sido un gran ejemplo, que no ha ocurrido solo esta vez se ha visto mucho más, pero que se ha puesto de manifiesto mucho más en esta pandemia. Pero decía Rafael, la colaboración entre empresas competidoras, que somos competidoras, como tiene que ser, ha sido extraordinaria, en todos los sentidos, en aportación de investigación, en aportación de la fábrica, de fábricas completas que hemos tenido que dejar de fabricar productos que estábamos haciendo para fabricar la vacuna de COVID a otra empresa, como ha sido el caso que comentaba Rafael. Pero también la colaboración que ha habido con la agencia, y yo hablo más de la parte de salud animal, pues ha sido tremenda, tan tremenda pues que casi hemos puesto a su disposición, ¿verdad?, los laboratorios nuestros para la fabricación de vacunas de humana, cosa que no había ocurrido nunca, porque desgraciadamente en España no hay empresas que fabriquen vacunas, es así, de humana, y es algo que tendremos que apuntárnoslo en la parte de aprendizaje. Pero hay empresas que sí saben fabricar vacunas de veterinaria, y lo hacen muy bien, probablemente seamos los mejores productores de vacunas de Europa, por lo menos somos los más numerosos en cuanto a fabricación que tenemos aquí. Nosotros en España tenemos una fábrica de más de 400 personas que fabrican vacunas y que pusimos también a disposición de lo que hiciese falta o lo que pudiésemos hacer. De hecho, algunas de las vacunas que están investigando se están desarrollando también con la colaboración de una empresa de salud animal. Pero también ha sido importante la colaboración, yo lo destaco mucho, en la parte de One Health, entre salud humana y salud veterinaria. Entre las dos divisiones, las empresas que tenemos dos divisiones, pues han puesto a servicio de la parte de humana fábricas también de fabricación de productos para que se pudiese hacer vacunas para el COVID o en caso de que nosotros estamos en varios proyectos, salirse en adelante, pues parar las producciones de animal para sacar adelante las producciones de humana. Por lo tanto, el nivel de colaboración, sin ninguna duda, ha sido tremendo. Cuanto a lo que decías tú, que si se deja ganar dinero, repito, tampoco es la primera vez que nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, con las premezclas medicamentosas promotores de crecimiento. Aquel mercado desapareció, pero aparece otro. O sea, nuestra misión, y siempre lo decimos en nuestra compañía, es salvar vidas. Los beneficios vienen después. Quiere esto decir que lo primero que tenemos en objetivo es que haya una buena sanidad, tanto animal como humana. Y, lógicamente, si lo haces bien, vendrán beneficios legítimos, beneficios que corresponden a una empresa que cotiza en los mercados, lógicamente. Por lo tanto, pues sí, se ha pasado mal. Hay empresas en el sector veterinario, y Cristina lo sabe perfectamente, pues que el 60% de su negocio era vender colistina. Pues ha tenido que renacer y hacer de nuevo su negocio pues de otra manera. Si a lo mejor, pues seguramente habrá perdido muchísimo dinero, pero somos conscientes de que hay partes de los procesos que necesitan sacrificios para llevar adelante un fin común. Riesgo, Antonio, lo decías tú, riesgo han puesto todos. Cuando se dice riesgo no solo es económico. Pfizer factura, pues yo diría que de la vacuna de COVID un 6% o un 7% de su facturación. Si a Pfizer le sale mal el tema de la vacuna y mueren personas, la reputación de Pfizer se puede ir por los suelos. Estamos hablando de que es una compañía que factura más de 50 billones de dólares. Por lo tanto, sí se ha jugado el riesgo de la compañía, aparte de los billones que se han puesto en la mesa, y es verdad que muy compartidos con las agencias que siempre han dicho que vamos a correr los riesgos de forma conjunta, pero sin ninguna duda, tanto Pfizer, Johnson como Astra, como cualquier empresa que ha hecho yo, como cualquier empresa que se pone en el mercado, pues asumen unos riesgos que son su reputación, que probablemente sean muchísimo más caros que las cifras que estamos comentando. Solo contestar un poco a lo que me preguntas, y ahora hacer yo una pregunta, si me dejas, Bruno. Ya que me has dejado el micrófono, como dice Javier, me lo quedo. No, la pregunta yo creo que va muy en línea con lo que se titula hoy la charla, ¿no?, que es ciencia, sanidad y política. Y Cristina yo creo que ya sabe por dónde voy a ir, porque estamos muy en contacto en ese sentido. Hace 12 días, el día 13,
pues hubo pues un acto delegado del Parlamento en el que se fijaban los criterios principales para discernir de si un producto podía ser, digamos, peligroso en su uso en una de las áreas de animal para pasar a humana o no. ¿Qué criterios había para salvaguardar las resistencias antimicrobianas en el uso de los productos? Yo creo que ha sido un trabajo muy bueno poniendo de acuerdo a lo que es muy difícil poner de acuerdo, a sectores productivos, a laboratorios, a empresas, a agencias, a políticos. Yo creo que se había hecho un trabajo enorme para llegar a un acuerdo de fijar 3 criterios, que eran 3 criterios sencillos, que sean imprescindibles para humana, que sean o que puedan ser transferidos, producir resistencias, y un tercero que sea o que no sea imprescindible para veterinaria, ¿no? Y en la última comisión que tuvo el ENVI, que es la Comisión de Medio Ambiente, pues se puso una objeción y se votó a favor de esa objeción en el sentido de que la tercera desaparecería como propuesta, es decir, que no importa que sea imprescindible para veterinaria. A nosotros nos preocupa mucho, digo a nosotros, yo soy veterinario, pero también por la parte no solo de empresa, pero todos los veterinarios, todos los productores, pues están asustados, y están asustados porque, primero, por la salud de los animales, porque pueden desaparecer muchas herramientas, muchos antibióticos que pueden ser imprescindibles para animales de producción y animales de compañía, que a veces se nos olvida que ahí hay un mundo de 50% de las familias que tienen una parte de la familia que es una mascota. Pero también para mí es, digamos que grave, porque esa salud aparte va a repercutir en lo que es la salud pública. Si estamos hablando de One Health, en la segunda parte, es decir, esto va en contra de One Health. Entonces, si estamos hablando de equilibrios entre saludes, lo que no podemos es ir hacia un lado o hacia otro, porque si no, la otra se va a ver muy afectada. Y la otra parte que me preocupa mucho, y también me gustaría que me comentaseis, es lo que estamos hablando de ciencia, sanidad y política. Es decir, lo que se había presentado era una decisión basada en ciencia, y lo que se ha frenado es mediante una decisión política, no basada en ciencia. Yo espero y creo que en el Parlamento el día 17 o 19 de septiembre, el 13 de septiembre, se pare esa iniciativa o esa objeción, porque la que se ha objetado es el punto 3, habría que reconstruirlo todo, pero ya con una mala pinta, digamos. Me gustaría saber si es, digamos, algo que va a ocurrir más adelante en el futuro, que la política esté por encima de la ciencia, o que simplemente, bueno, pues ha sido una comisión de ENVI que ya sabemos que está, bueno, pues que hay partidos políticos que están interesados en que salgan unas cosas diferentes a otras. Es un poco que me deis vuestra opinión sobre esa situación y sobre todo el tema de lo que es ciencia sobre decisión política. Bueno, yo decirte que estoy tan preocupada como tú, porque para mí fue una sorpresa. Yo nunca pensé que el ENVI iba a votar en admitir esa objeción. Luego, os diré, yo participo en muchísimos grupos de trabajo. Probablemente ese ha sido uno de los más difíciles, porque llegar a esos 3 criterios, que parece muy sencillo, ha tenido delante un desarrollo con muchos datos, muchas posibilidades. Tienes que ser pragmático, pero tienes que tener en cuenta todos los datos científicos que tienes a tu disposición, y estaba muy bien argumentado. Yo creo que estaba muy bien argumentado. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que probablemente esta gente que ha votado en contra ni siquiera se ha leído la propuesta del acto delegado. Ellos vieron 3 criterios y dijeron, sanidad animal no tiene por qué usar antibióticos, no los tiene por qué usar, porque políticamente queda muy bien que la defensa de salud pública y tal y cual. Entonces, lo que tratábamos de explicarles es, si estás defendiendo salud pública, lo primero que tienes que hacer es tratar a los animales, porque ya creas un problema de salud pública, sin dudarlo. Luego, y perdonadme, espero que no me estén grabando, quiero decir, si vienes defendiendo a los animales con todo tu cariño, que los quieres tener a todos con nombre propio en el campo, siendo felices, ostras, les estás creando un sufrimiento perfectamente evitable, porque hay medicamentos que lo pueden evitar.
Y luego, todo esto tiene detrás muchos datos, que los tenéis ahí, que puedes ver con qué pragmatismo se ha hecho la protección de aquellas herramientas que realmente, al final de los 3 criterios, eran indispensables para la parte humana y que, por tanto, no se van a poder seguir usando en veterinaria. Yo espero que el Parlamento no vaya en esa línea, pero realmente el otro día hablamos con la que lleva en la comisión esto, y mientras que hace días, cuando hablamos antes del ENVI, lo teníamos muy claro de no, ese es el peor escenario, no va a pasar, pues ya todos estamos como con una voz suave, ¿sabes? De decir, bueno, pues vamos a ver y tal. Se está haciendo muchísimo, ¿eh? Se están haciendo grupos pequeños, se está tratando de explicar y tal, pero tienes razón, aquí la política va sobre la ciencia. Yo confío en que al final, bueno, pues sean razonables y se dejen por lo menos, que escuchen por lo menos los razonamientos que les estamos dando. Si eso no es así, yo sinceramente me asusta el futuro, o sea, el futuro inmediato, porque nos van a devolver al grupo eso y decir, hacer otros 3 criterios sin tener en cuenta la sanidad animal, y eso es imposible. Es que eso es imposible, no lo podemos hacer. Es que automáticamente todos los antibióticos quedan prohibidos en veterinaria. Y al día siguiente tenemos un problema sanitario y un problema de salud pública, los dos, que es lo que yo creo que no han terminado de entender. Yo espero convencerles sinceramente y espero que la gente, sinceramente, es tiempo, como tú decías, de hacer lobby, pues eso, es tiempo de hacer lobby y hacerlo. Pero yo sinceramente ya no sé, no confío, ya no estoy tan confiada como antes. Es muy importante esto, que he visto muchos ejemplos en países que tienen diferentes problemas de este tipo con los parlamentos. Entonces, realmente lo que yo hago sobre todo es esto, evidence-based todo, pero lo que estamos viendo es toda la parte emocional con los políticos. Y entonces ahí tienes que hacer unos vídeos de animales muriéndose, porque, por ejemplo, con los americanos, con los compañeros de Estados Unidos, que lo pasaron muy mal con la administración de Trump, pues pusieron ahí en el Congreso de Estados Unidos unos vídeos con gente muriéndose, animales muriéndose, y a partir de ahí esto ayudó muchísimo a crear la nueva legislación que tienen de disarm en Estados Unidos. O sea, hay que trabajar también, ya sé que es, no lo que nosotros somos lo más aburrido, tengo la gente de comunicación más aburrida del mundo porque somos como super evidence-based, pero lo que estamos viendo es de que hay que crear material más emotivo, más emocional, para los políticos, porque realmente tiene un impacto muy fuerte. Y, por ejemplo, hablando con Barda, cuando consiguieron un montón de millones de euros para crear Carbex, para crear todo... ¿Cómo lo consiguieron para convencer a Trump? Pues ahí, no, entonces los rusos cogen un avión y ponen unas bacterias y entonces nos envían y entonces contaminan a la gente con bacterias resistentes. Os lo juro que eso fue la reunión con Trump para que aprobaran los presupuestos nuevos para Barda. Este nivel. Por lo tanto, que eso nosotros no lo hacemos en Europa para nada, toda la parte está emocional, pero a lo mejor hay que pensar en trabajar esta parte también emocional. Es decir, bajarse al nivel de los políticos. A ver, ¿qué van a preguntar por aquí? Hola, soy Andrea y soy química, vengo de la Facultad de Química de la Complu. Yo más que una pregunta era un comentario que lo quería hacer ya hace mucho con respecto a la concientización de la sociedad sobre el uso responsable de antibióticos, y realmente yo lo quería orientar hacia países que consideramos pobres en vías de desarrollo, pero ahora que ha salido el tema del Parlamento, que estamos hablando de Europa, realmente considero de que a todos en general tenemos una falta de información importante de lo que implica un antibiótico. Todos vemos algo químico como si fuera algo malo, y no es así. La química ha surgido justo para ayudar a la sociedad y que esta vaya evolucionando. Por eso antes la gente se moría, una mujer se podía morir en un parto y ahora la esperanza de vida es mucho más alta. Pero creo que todos atacan, como sale también el tema de las farmacéuticas, a algo que no sea natural, causa daño, y creo que tendríamos que comenzar a cambiar esa percepción. No sé. Gracias. Podemos aprovechar que Pilar nos dé su opinión, ¿no? El comentario. Pilar, ¿has oído la intervención? La he oído un poquito lejos,
y he escuchado sobre todo como la importancia de la concientización también de los políticos, ¿no? de que tengan este conocimiento acerca de lo que son los antimicrobianos o del rol que tienen, ¿no? O sea, realmente, tanto para la OMS como para la OPS, nuestros jefes son los países, son los ministerios de salud de los países. De manera que esa es otra de nuestras tareas, es decir, a través de diferentes mecanismos de abogacía, de discusión. Ellos son nuestros jefes y también nuestros interlocutores directos, de manera que hay siempre una tarea específica para, de alguna forma, concientizar, darles a conocer las nuevas evidencias, tenerles involucrados en las políticas de salud pública, ¿no? Pero no siempre es fácil y muchas veces los políticos son mucho más sensibles a la opinión pública. De manera que ese es el otro frente en el que estamos trabajando, ¿no? El trabajar con la ciudadanía, con la concientización social, que cuando va también madurando y va cambiando su percepción acerca de, por ejemplo, del uso de antimicrobianos, cuando son los pacientes los que preguntan al médico si hace falta realmente este antimicrobiano o si no podrían tener una alternativa o si no podrían esperar, o por ejemplo los consumidores cuando buscan el pollo o la carne criada sin antimicrobianos, sin antibióticos. Ese es el otro aspecto que los políticos escuchan, ¿no? La ciudadanía, ¿no? Los posibles votantes, ¿no? De todas formas es un camino a largo plazo, ¿no? Tenemos las campañas para hacer estas concientizaciones, tenemos diferentes momentos, diferentes foros para discutir con los políticos, pero sin embargo es una trayectoria una inversión a largo plazo, ¿no? Y es así. Hay cambios, o sea, yo creo que sí que hay cambios en los aspectos de regulación en toda América Latina. Han ido ajustándose la prohibición de colistina, ¿no? En muchos de los países que creo que mencionaron en la mañana. Es uno de los ejemplos, y cada país tomó la decisión, o lo prohibieron como promotor de crecimiento, y en otros países prohibieron, por ejemplo, el uso antimicrobiano en salud pública veterinaria, en cualquier uso, ¿no? Tanto como promotor de crecimiento como terapéutico, ¿no? De manera que cada país es soberano y va a adaptar esas políticas a su realidad nacional, ¿no? Ese es un poco la forma de trabajar con ellos. Los países se comprometen en el foro de la Asamblea Mundial de la Salud, en el Consejo Directivo de la OPS, se comprometen a implementar una serie de políticas, ¿no? Y luego a la hora de llevarlas a la práctica es cuando entra esta discusión a nivel nacional acerca de los diferentes actores, las implicaciones económicas, las implicaciones de opinión pública en la ciudadanía y la evidencia, ¿no? Y cómo juegan con esas variables, ¿no? O sea, quiere decir que no es concientización solo, sino que también hay otros temas relacionados, ¿no? No sé si con eso pude responder bien a tu comentario o... No, sí, simplemente, sí, has contestado, pero que también realmente mi cuestión ha surgido en tu ponencia justo, hablando del factor de concientización, dijiste que como el foco estaba en la microbiología, en el microbiólogo, y tienes toda la razón, pero yo soy de Centroamérica, conozco la realidad de ahí y pienso que concientizar a la gente de las zonas más rurales, hay mucha gente que le tiene pavor a ir al médico, entonces comienzan igual haciendo cosas imprudentes o dejando que una enfermedad se alargue y puede crear un problema sanitario importante. Era más cómo se iba orientado a ese tipo de personas que a una sociedad un poco más desarrollada. El problema de las zonas rurales, por ejemplo también de población indígena en América Latina, es el acceso a los servicios de salud. En zonas remotas de la Amazonia, en zonas también selváticas y en la selva maya de Centroamérica, el problema es que no hay servicios de salud.
Lo que encuentras es medicina tradicional, curanderos o puestos de personas que están vendiendo medicinas junto con galletas, refrescos, etcétera, ¿no? El problema es el acceso a los servicios, y en muchos de estos países los agentes de salud comunitarios es la única persona que les va a poder proporcionar una respuesta a su problema de salud, ¿no? Parteras, agentes comunitarios, etcétera, ¿no? Y en este sentido, el tema de resistencia a los antimicrobianos es prácticamente ignorado porque no es conocido. Ellos no están viendo cuáles son las consecuencias de la resistencia a los antimicrobianos. Ellos lo que ven es que enferman y se mueren o se curan, pero no están viendo y que tomaron un remedio, tomaron el otro, pero ellos no tienen esa conceptualización y ese uso responsable de los antimicrobianos. Ni tampoco, por ejemplo, otras prácticas que hemos visto que son relevantes, que es la higiene, los aspectos de higiene, tanto higiene personal como higiene del ambiente y como los aspectos de inocuidad de los alimentos. Por supuesto, también vacunación es otro de los elementos clave, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es investigar más, conocer mejor qué es lo que está sucediendo en esas comunidades. Y para esto, igual, en algunas áreas de la región están empezando a trabajar con agentes comunitarios, con mensajes específicos respecto al tema de enfermedades infecciosas y el uso apropiado de antimicrobianos. Lo que estamos haciendo cara a la siguiente campaña de la Semana Mundial de Uso Apropiado de Antimicrobianos es hacer un llamado para historias de las comunidades, que las comunidades cuenten cuáles son las intervenciones que están realizando y cuáles son los éxitos, los desafíos que están encontrando, ¿no? De alguna forma, para poder documentar mejor cuáles son estas prácticas exitosas y transferir, ¿no?, estas prácticas en otros ambientes o en otras situaciones, ¿no? Y tener esta compilación, ¿no?, porque creemos que es un área en el que se requiere también una intervención, pero bien estructurada y bien adecuada a las necesidades que tengan las comunidades para que sean sostenibles. Un tema muy importante es que no sabemos apenas cuál es el nivel de los patógenos que circulan y el nivel de resistencia que hay. ¿Por qué? Porque nunca acceden a los servicios de salud, no tenemos datos de microbiología. Y hay, por parte de OMS, una iniciativa también de empezar a realizar, y esto se lo anticipo, es algo que que vamos a ver en los próximos años, estudios de prevalencia de uso de resistencia a los antimicrobianos. Es decir, estos estudios que son muy costosos, que hay que, de manera, para organizarlos metodológicamente son complicados, para tener esta representatividad también de estas áreas más remotas en las que no hay acceso a los servicios de salud. ¿Cuál es el nivel de resistencia que hay, ¿no? Entonces, son diferentes factores que están todos relacionados, ¿no? Pero que hay otro tema más, es el lenguaje, pero creo que ya me extiendo demasiado, así que les dejo acá y les devuelvo la palabra a la sala. Hola, un poco en línea sobre lo que está comentando y de lo que está comentando Pilar. Bueno, yo soy de Venezuela y allí pues la falta de conciencia en general con todos los antimicrobianos es muy grande. Es lo típico que yo le digo a mis amigos o conocidos, que les digo, no abuses de antibióticos porque puede crear resistencia, y me dicen, ¿qué es eso? Que mi cuerpo no va a aguantar un antibiótico. No saben lo que es una resistencia a antibióticos. Y claro, me dice una amiga, no, es que mi padre utiliza antibióticos para cuando le duele lo que sea, ¿sabes? Tiene gripe o lo que sea, no, se va a tomar una amoxicilina porque se siente mal. Entonces, creo que hay un problema muy grande con tanto lo que decía Pilar, con el infradiagnóstico y con la falta de datos, porque en Venezuela, bueno, en cuanto a temas de salud, los datos nunca salen al aire porque no les interesa. Entiendo que Venezuela está dentro de la OPS, pero no sé si participa mucho, porque he visto que en las mapas que ponía Pilar estaba casi todo en gris o en verde, y no sé si esos datos son reales, pero la cuestión es esa, que no hay, o sea, es muy difícil fiarse de datos de países de este estilo porque realmente no les interesa
sacar esos datos a la luz, porque dan a relucir la mala gestión que existe. Entonces, yendo por ese lado, quería preguntar un poco si fuera de estos países, desde España o desde la Unión Europea, se han planteado como estrategias para evitar allí, sobre todo, o sea, si se producen brotes de bacterias multiresistentes o algo así que al final puede afectar a otros países por la globalización, puede venir una persona con alguna bacteria, producir un brote aquí en Europa, y así, si han planteado alguna medida, como por ejemplo, qué sé yo, pasaporte COVID que existe, pues alguna medida con las bacterias o infecciones. Y iba a comentar otra cosa, pero se me ha ido. Bueno, básicamente eso. Gracias. Sí, tenemos el Reglamento Sanitario Internacional, ¿no? Bueno, primero quiero decir algo de Venezuela. O sea, en Venezuela, el Instituto Nacional de Higiene, el RANGEL, es uno de los centros de microbiología de excelencia en Latinoamérica, ¿no? Ellos participaron en Umbrelada desde el inicio, tienen una escuela de microbiología y de micología excelente, o sea, los profesionales tienen una formación realmente sobresaliente y un compromiso con la salud pública, y han estado notificando y dando los datos a la OPS, que en el fondo es a la comunidad global, ¿no?, de los países, de manera continua. El gran desafío que tienen ahora, desde hace varios años en el RANGEL, es la disponibilidad de los insumos que se necesitan para poder proceder con todas las técnicas, ¿no? Ese es el gran desafío, pero tenemos datos de Venezuela, y los datos que son confiables, ellos participan también en el control de calidad. Tenemos que hacer algunas virguerías para que les puedan llegar los paneles, pero apoyamos desde la OPS para que se pueda mantener esa capacidad que el país tiene, ¿no?, en Venezuela. Habiendo dicho eso, y por lo demás estoy de acuerdo contigo en la mayoría de las cosas que has mencionado, habiendo dicho eso, es muy importante lo que acabas de comentar, ¿no? Lo que hemos hablado ahora es sobre casi todo sobre la vigilancia rutinaria de las resistencias, pero cuando hay una emergencia de un nuevo mecanismo de resistencia, lo que se ponen en marcha son unos mecanismos de alerta que son inmediatos y tienen que ser mucho más ágiles, tienen que ser mucho más rápidos, tienen que notificarse tanto a la comunidad internacional a través de la OPS-OMS. Ahí se tiene que hacer esa alerta a todos los países para que busquen e identifiquen también ese mecanismo de resistencia. Nosotros en la región de las Américas tenemos la práctica de que utilizamos el Reglamento Sanitario Internacional para este tipo de notificaciones. Es decir, un país X describe por primera vez un mecanismo de resistencia que está circulando en ese país. Un ejemplo de hace años, yo creo que fue en el 2011 o 12, Guatemala describe por primera vez NDM en su país. El Laboratorio Nacional de Referencia, que normalmente es donde se identifican estos nuevos mecanismos, proceden a la verificación para confirmar que efectivamente es ese nuevo mecanismo y notifican, hacen un análisis de riesgo con la Dirección General de Epidemiología y notifican a la OPS a través del Reglamento Sanitario Internacional. Es decir, que con esto ya queda constancia a nivel global, porque no queda solo para Latinoamérica, queda para todo el mundo que ese nuevo mecanismo se ha identificado en este país. Por lo tanto, se empieza también el resto de la comunidad internacional a buscar ese mecanismo, a alertarse e intentar igual poner las medidas de contención precisas, ¿no? Eso es importante y funciona bastante bien en Latinoamérica. La otra cosa que hacemos en paralelo es emitir alertas epidemiológicas. La última que hemos hecho, por ejemplo, ha sido referente a mucormicosis, pero antes otra de Candida auris. De manera que cuando hay un patógeno que está circulando, una situación epidemiológica que hay que alertar sobre la misma, que todavía casos son esporádicos, es de manera incipiente, realizamos estas alertas epidemiológicas. Los países también lo hacen, es decir, por ejemplo, Argentina hizo una alerta epidemiológica con las carbapenemasas que estaban detectando dobles y triples en su país, ¿no?
Es decir, sí que hay un mecanismo que funciona a nivel internacional para la emergencia de resistencia a los antimicrobianos, y también hay mecanismos nacionales para tener esta alerta y esta contención a nivel nacional. Los dos aspectos. Es decir, que a veces se toman decisiones basadas en ciencia, pero no tengo claro si siempre es así. Lo iba a comentar mañana, pero a lo mejor me gustaría oír vuestra opinión, a lo mejor, que se ha aprobado en la Unión Europea el Green Deal. El Green Deal es que va a haber que reducir hasta el 2030 otro 50% la utilización de antibióticos en animales. Entonces, no sé, Cristina, o desde la industria, ¿cómo veis esta decisión? Si la veis basada en ciencia o no, o qué os parece, porque en fin, lo de septiembre 13 de septiembre está por llegar, pero esto ya está aquí para quedarse, así que no sé qué opináis. Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta. Yo soy súper crítica con el Green Deal, sinceramente, porque creo que no se ha tenido en cuenta la realidad del campo, se ha hecho más desde la teoría, se ha hecho más desde la política. Yo creo que tiene propuestas que son bastante válidas, pero tiene otras propuestas que son poco realistas a la hora de llevarlas a la realidad. La disminución del 50% de las ventas de antibióticos ha sido una cifra que en absoluto está pensada, meditada y visto. Fue el informe SBAC del 2017 y se puso eso como referencia. Se dice, pues sobre esta media de consumo europeo hasta el 2030 que bajará el 50%. Bien. Entonces tú llegas y dices, bien, ¿quién va a bajar ese 50%? ¿Todos? ¿Todos los sectores? ¿De forma igual? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y dicen, no, cada país que lo haga como quiera, pero hay que bajar el 50%. Bueno, claro. Entonces, me imagino que llegarán los daneses y dirán, pues que reduzca a Italia y que reduzca a España y que tal, que esto. Llegamos a España y decimos, oye, que nosotros hemos bajado un 60% y que vosotros estáis subiendo. Quiero decir, no podemos entrar otra vez en ese mecanismo de pelea. Y si tú dejas solo cifras sobre la mesa y no das luego el camino para hacerlo, pues yo creo que la consecución del objetivo será malo y además creará disputas entre los Estados miembros. Yo espero que se cree un grupo de trabajo. Si tú quieres que algo no funcione, crea un grupo de trabajo. Pues bien, se crea un grupo de trabajo para que por lo menos con datos analice y diga cómo vamos a bajar ese 50%, dónde lo tenemos que bajar. ¿Se tiene que bajar igual en la producción de porcino que en la producción de ovino y caprino? Pues si es que la gente no lo sabemos, porque yo sé lo que consumimos aquí, los otros tal, pero tendremos que valorar qué impacto tiene cada sector y cómo hacerlo. Por tanto, yo en ese sentido soy crítica, no se pueden poner cifras sobre la mesa, porque sí, porque se nos ha ocurrido un 50%, que podía haber sido un 75%, ya que estamos, y no tener detrás un estudio. Yo vuelvo, es que yo soy muy de datos, basarnos en datos, un estudio con datos diciendo, mira, esto hay que hacerlo, pero lo vamos a hacer de esta forma porque hemos identificado el problema aquí, aquí y aquí, y aquí vamos a actuar, y aquí hay que reducir. Entonces me lo creería más. Yo estos datos que han puesto sobre la mesa me parecen muy peligrosos, sobre todo porque todos los políticos han entrado al trapo y han dicho, sí, no te preocupes que reducimos al 50%, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos un problema grave y es que los políticos están bastante alejados de la realidad, pero millones de kilómetros. Y muchas veces cuando toman decisiones no se dan cuenta del daño que pueden producir a poblaciones como pueden ser los que producen los alimentos y los que han sacado probablemente a parte de la humanidad de un problema grave que teníamos en los últimos 18 meses. Es cierto, cuando se toma una decisión de ese tipo, por lo menos en mi empresa hace falta presentar 800 informes para tomar ese tipo de decisión. Yo me temo que falta información, faltan datos, faltan efectos secundarios que puede producir ese efecto y que se toman más que nada porque hay gente que quiere escucharlo. Cuando se lleva a la realidad, yo siempre digo una cosa, que sea un poco más allá de lo que puedes dar, está bien. Cuando es mucho más allá de lo que puedes obtener, se puede producir un efecto totalmente contrario y es el de que pues que no se cumpla, que no se lleve a efecto lo que realmente se pretende. Por lo tanto, también soy crítico
no solo en en aspecto del Green Deal, sino en todo aquello que se tomen decisiones sin estar basadas en datos, sin estar basadas en ciencia y sin tener pues segundas alternativas en caso de, y dar facilidad a los que lo están haciendo, que como decía antes Cristina, que de forma voluntaria son conscientes de lo que tienen que hacer. Por lo tanto, no hay un efecto que quieran ir en contra de, en absoluto. Se están haciendo, pero es verdad que no es fácil hoy en día estar en el campo, mantener pues la ganadería es complicado, y no es lo mismo, lógicamente, tener una ganadería de producción intensiva que tener unos pastos maravillosos en las montañas del norte de Europa, donde se puede a lo mejor producir de otra manera diferente. Hay que valorar todo, no digo que sea uno mejor que otro, pero hay que valorar todas las circunstancias. Estamos cansados, pero como es la última sesión de hoy, yo creo que prolongamos un poquito y hasta que... Hola, yo soy Laura, vengo de la Facultad Veterinaria de la Universidad de León y trabajábamos con transmisión de resistencias a través de la cadena alimentaria. Y quería saber cuál era vuestra opinión de la utilidad de investigar en la búsqueda de nuevos antibióticos, en el sentido de que hablabais antes de todo el dinero que se invierte, todo el tiempo que se tarda en descubrirlo, y al final, una vez que lo sacas al mercado, las resistencias salen incluso antes de haberlo sacado al mercado, ya existen. Entonces, quería saber cuál es vuestra opinión, si lo veis como una parte de la solución al problema, porque todos habéis hablado de ello como estrategia en los planes, el Plan Nacional de Resistencias, Pilar también lo ha nombrado antes. Entonces, si lo veis como una parte de solución al problema o lo veis como una tirita que nos dé más tiempo para buscar una solución más efectiva. Es una parte del problema, necesitamos nuevos tratamientos, ¿no? Que es que cuando tienes pacientes en los hospitales que no tienes un tratamiento que darles, entonces es una parte. El tema que hemos visto que hasta ahora ha estado muy focusado en ello, y ahora estamos buscando estos approaches, estas perspectivas más integradas de realmente cómo reducir la resistencia. Por ejemplo, lo que es food security, pues es un tema bastante nuevo, porque hasta ahora EFSA pues no estaba muy involucrada en temas de RAM, y ahora EFSA está creando un grupo de trabajo. Es decir, que por ejemplo, esa parte que es lo que es food security, pues es de los últimos que se han montado realmente al carro. Por lo tanto, estamos abriendo nuevos escenarios y soluciones más integradas y más exacto de cómo mantener los antibióticos que tenemos y cómo reducir la resistencia. Pero todo es esto, One Health, necesitamos todo, necesitamos nuevos tratamientos, alternativas, diagnósticos, o sea, de todo. Yo creo que la respuesta es sí, es decir, necesitamos nuevos antibióticos. Probablemente lo que sí hubiésemos necesitado antes con los antibióticos que están es saberlos manejar como probablemente se están manejando ahora los antibióticos, ¿no? Tenemos más conocimientos de qué dosis hay que utilizar, cuáles son los efectos colaterales sobre la microbiota que produce también esa selección de bacterias resistentes, y esa experiencia probablemente nos ha faltado en estos 70, 80 años de utilización de antibióticos, que si hubiésemos tenido actualmente en esa introducción en aquel momento, pues se hubiese ralentizado lo que es la evolución de las resistencias, porque lo decías, es decir, resistencia a antibióticos siempre la va a haber, incluso antes de introducirlos en el mercado. Incluso las propias compañías o nosotros mismos nos dedicamos a estudiar cuáles son los mecanismos de resistencia, incluso antes de haberse autorizado por las agencias reguladoras, precisamente para mejorar su uso y minimizar ese riesgo. ¿Sí? Sí. Lo mismo que has comentado tú. Dentro de los estudios preclínicos, antes de llevar el antibiótico a ensayos clínicos, un aspecto que se estudia en detalle es la selección de mutantes resistentes. Y hay antibióticos que no han entrado en fase clínica porque in vitro, en el laboratorio, la selección de mutantes resistentes es muy alta. O sea que con un inóculo bajo de 10 a la 4, 10 a la 5 bacterias,
suficiente para desarrollar resistencia a un nuevo antibiótico. Entonces, cuando esto es así, el antibiótico ya no sigue para adelante, para evitar lo que comentabas tú de la rápida evolución de la resistencia al antibiótico que saldrá en el mercado. Algo que había comentado alguien aquí, que era respecto a, no se podría, si alguien viaja de un país a otro, saber si tiene un gen de resistencia, tal, no sé cuántos. Eso dentro de la EFSA ya se está haciendo, ya lo estamos haciendo. Es decir, yo siempre he pensado, resulta que tú importas X alimentos de qué país, miras a ver si tienen salmonela, no tiene salmonela y lo dejas entrar. Y resulta que a lo mejor tiene un montón de colis, comensales o lo que sea, ¿sabes? Que tampoco son muy importantes, pero con unos genes de resistencia brutales. Entonces ahora mismo estamos pensando en aprobar o no el criterio de importación de alimentos, no solamente por la cantidad de bacterias patógenas que tengan, sino por la cantidad de genes que contengan. Y ahora estamos utilizando medidas de secuenciación masiva de los alimentos que entran. Y de, pues fíjate, si esto está lleno de carbapenemasas y tal, pues a lo mejor no lo dejo entrar en mi porque en cuanto lo dejo entrar en mi cadena alimentaria, estoy esparciendo y diseminando esto. Y a lo mejor me da igual que tenga 2 salmonelas o que tenga 1 o 2 salmonelas, es mucho menos grave a que tenga un montón de bacterias comensales. No hace falta que sea coli, puede ser proteus o puede ser lo que sea, bacterias que ni siquiera son patógenas, pero que está invadido y con genes de resistencia a antibióticos que, como os enseñaré mañana y veremos mañana, se transfieren fácilmente a otras bacterias patógenas y pueden producir epidemias, ¿no? Sí, un comentario al respecto de lo que acaba de comentar Bruno. De la misma manera que hablamos de alimentos, hablamos de personas. O sea, realmente el principal problema en el control global de la resistencia a los antibióticos son los viajes internacionales. La gente que va de turismo a la India, probablemente 1 de cada 2 personas cuando vuelve con una bacteria multiresistente y lo está diseminando en el medio ambiente. Y no solo eso, hay un trabajo publicado en el Lancet por un grupo sueco muy interesante, porque tuvieron la posibilidad de estos individuos que volvían de la India y que estaban colonizados por bacterias multiresistentes, seguirlos a lo largo del tiempo, una vez habían vuelto a España, seguirlos a lo largo del tiempo y analizar la gente que vivía en la misma familia. Y un 21% de las personas que estaban colonizadas por una bacteria multiresistente, a cabo de 1, 2, 3 semanas, la gente que convivía con ellos tenían la misma bacteria multiresistente. O sea que no solo la llevo yo, sino que la puedo diseminar a la gente que convive conmigo, ¿no? Y esto es un aspecto desde el punto de vista epidemiológico importantísimo, ¿no? También parte de este estudio, hicieron un estudio en el aeropuerto de Copenhague de todos los aviones que venían de la India. Claro. Analizaban los lavabos de los aviones. Entonces, claro, es en plan, todo el mundo en ese avión venía colonizado, unos números del 90%, todo tipo, multiple. Lo que quiere decir que la gente, si estás más de una semana en ciertos países, seguro que vas a volver. Y claro, como miraban los lavabos, todo lo que va al medio ambiente, que es lo que estamos diciendo. Entonces, y ahora incluso en tiempos de COVID, que ha habido unas nuevas bacterias resistentes que se han descubierto, incluso cuando no ha habido gran fluctuaciones de viajes, se ha seguido esparciendo nuevas bacterias con resistencia. Por lo tanto, eso es algo que se tendrá que mirar en el futuro, qué relación vamos a tener con ciertos países. Los estudios daneses y... ¿qué hemos dicho? Daneses y suecos están muy bien, pero en España, en mi laboratorio, hace 6 o 7 años me llamaron del Reino Unido, de Public Health England, porque tienen una epidemia de una salmonela en sus hospitales. Entonces me enviaron todas estas salmonelas, nosotros las secuenciábamos, etc., y vimos que todas tenían un gen de resistencia a antibiótico. Y ese gen de resistencia a antibióticos con el que nosotros trabajamos ya era un clon, y dijimos, joder, ¿por qué tenemos este clon epidemiológicamente no vinculado en hospitales en el norte, en el sur, en el tal? Y yo digo, joder, porque claro, si es un brote alimentario, una salmonela, si es un brote alimentario local, esto tiene que tener un poco una geografía local, pero no norte-sur, tal. Y entonces empezamos a ver los nombres de la gente y resulta que el 90% de la gente era india y tenía un travel history a India. Y entonces cuando empecé eso de la India que os conté, de que llegué allí para darles lecciones de las recetas, empecé porque dije, tengo que ir a la India a ver, y resulta que era toda gente, porque hay mucho flujo de personas entre la India y el Reino Unido, y estaban importando
exportando al Reino Unido genes de resistencia a antibióticos que ahora, por cierto, ya son endémicos. Porque dijimos, vamos a intentar luchar contra ello, tal. Le hemos vuelto a mirar ahora, too late. O sea, ya lo tienen ingleses, no ingleses, ya lo tiene todo el mundo. Entonces, esto de COVID y tal, los microbiólogos en el fondo, pues nos resulta muy normal, ya conocemos las epidemias. El gen NDM1, que está en todos los países, se llama New Delhi Metalobacter-lactamase, que aunque no viene de New Delhi, porque si no mis amigos indios se enfadan, dicen, nunca se ha demostrado que viene de New Delhi, podría haber venido de Bangladesh y de tal. Es cierto, pero efectivamente estamos muy acostumbrados a que el paciente cero esté en un sitio y que luego se disemine en nuestros hospitales, ¿no? Por la importación, etcétera, ¿no? Los viajes. Porque nosotros tenemos una cepa de Acinetobacter baumannii del 2006, anterior a que se describiera la NDM de Turquía, que es productora de NDM. Así que, ¿de dónde viene? Viene de Turquía, que también es parecido a la India en cuanto a problemática de resistencia a los antibióticos, o de la propia India, ¿no? Es difícil encontrar esta relación o correlación, ¿no? Realmente Turquía, un gran país de turismo médico, India, otro país de gran turismo médico, muchos estudios están demostrando que es uno de los motores de la transferencia, de la desmigración. Calla, eso no se puede decir. No sé si alguien... ¿Cómo vais? ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, vamos bien. Yo creo que nos encaminamos un poco hacia el final, ¿no? ¿Una pregunta, alguna más? De Venezuela tengo un estudio. Yo en esta línea quería preguntarte, sobre todo a ti, Laura, que la has nombrado antes, con todo esto de la epidemiología y de la detección en aguas, que has dicho que estaba como dentro de un futuro plan la posible detección de genes de resistencia, que si podías ahondar un poquito más y sabes cómo en qué tan futuro próximo lejano puede llegar a ser eso, si es implantable aquí en España y demás, porque yo justo también trabajo con temas de aguas residuales, entonces pues me llama la atención. Sí. Pues se sigue tramitando, Súper. La ley está claro. Es que esto se hizo, sobre todo el COVID, se hizo básicamente, que ahí se hizo súper bien en ese sentido, que como lo que estáis comentando de esto veterinaria, con esto del agua, que realmente con comités científicos, con un ranking, con topics, que se hizo súper bien, en ese sentido que se hizo realmente evidence-based de lo que se hace falta hacer. Entonces el problema que yo vi de esta persona externa, que no soy especialista en este tema, era ver realmente el coste cuando se va a crear esta nueva legislación a nivel europeo, porque será para todas las aguas residuales de todas las ciudades europeas, en todas las plantas depuradoras. Entonces, realmente, cuando esta legislación todavía no está hecha, pero es lo que se está haciendo ahora, y qué criterios van a haber de seguir. Y eso se está siguiendo negociando en estos momentos. Y tenemos los grandes grupos, que estuvo ahora Joachim Larsen, no sé si lo conocéis, de Suecia, que estuvo en el Parlamento Europeo, pues hará como 2 semanas, porque se está discutiendo, y luego Ana María Roda, que supongo que también la conocéis, que son 2 de los grandes expertos europeos, y ellos siguen y están muy de cerca con el Parlamento Europeo. Ya se ha creado un grupo dentro del Parlamento Europeo sobre antimicrobial resistance, que tenemos un grupo de europarlamentarios que lo están siguiendo, o sea que eso todavía no está finalizado, pero ahí decir que en un tema positivo, que realmente están poniendo los científicos y están acompañando el proceso. Pero incluso ahora la call que se ha cerrado, ¿no, Laura? En relación a este tema. La que hemos hecho ahora, sí. Entonces hemos hecho una call específica, que esto ha sido súper innovador. O sea, lo que ha sido súper complicado es convencer a las agencias de medio ambiente, los que financian investigación en el agua, convencerles de que hagan una convocatoria sobre pollutants, bacterial pollutants, que no sé decir en español, en el agua. Convencer a las agencias del agua de esto ha sido 3 años. Hablar con ellos, tenemos que ir con los de la comisión, decirles esto es un tema muy importante, y realmente hacer una convocatoria conjunta de las agencias que financian agua salada, o sea, océanos, y agua dulce, y nosotros, una convocatoria conjunta de las 3 agencias de salud, medio ambiente de ríos y medio ambiente de océanos. Esto es un gran hito, o sea, esto parece que no parece gran cosa, pero llegar a hacer este cambio de mentalidad, de decir esto es un tema importante, pues es lo que estamos trabajando. Y por ejemplo, para deciros que fui justo antes del COVID a Estados Unidos a la gran conferencia de agua y resistance en Estados Unidos con toda la comunidad científica americana, y eran como 100 solo. O sea, es
una comunidad científica muy, muy pequeña. En Europa es mucho más grande, pero yo te digo que en Estados Unidos, yo llegué allí y pensaba, habrá 1000 personas, llego allí, había como 100, y digo, ¿pero esto qué es? O sea, que realmente es un tema nuevo y es un tema que hay que trabajarlo más. Pues yo creo que podemos ir terminando, ¿no? Bruno, ¿queréis hacer algún comentario vosotros antes de que cerremos? ¿Alguna conclusión, algún comentario desde...? Oportunidad, Pilar. No solamente mencionar quizás el tema del medio ambiente, que es realmente igual, es algo novedoso que se está incorporando ahora a la tripartita, se llama la tripartita Plus, porque está la Agencia de Naciones Unidas, el programa que trabaja en ambiente, ¿no? De manera que es un tema que se está iniciando de manera formal desde hace un año aproximadamente, y los ministerios de ambiente de los países de la región se están incorporando progresivamente a los planes nacionales de acción. Lo que ha sido catalizador es la posibilidad de emplear estos fondos del proyecto europeo, porque de alguna forma es una motivación para discutir intervenciones concretas en las que se puedan sumar fuerzas. Entonces, esta oportunidad de tener financiamiento de planes en concreto, de actividades en concreto, ha sido lo que está empezando a catalizar este cambio, ¿no? Tener las evidencias de lo que hemos visto, por ejemplo, en Paraguay, hay muchas otras en otras regiones del mundo, y de alguna forma el tener el interrogante acerca de qué es lo que hay que hacer ante estos hallazgos, cómo hemos de actuar, cómo hay que regular, cuáles son las medidas que hay que implementar, ¿no? Esto es un tema que todavía está abierto, está en discusión, y que yo creo que en los próximos años va a cambiar de manera significativa. Así que nada más, no sé si tengo que decir algo más y decir adiós, porque no escuché muy bien, sigo con un poco de eco en el medio ambiente y no... Nada, lo estás haciendo muy bien y te agradecemos tu paciencia. No, al contrario, siento muchísimo no haber podido estar con vosotros, ¿no? Y haber podido interactuar de forma más cercana, ¿no? Con los profesores y también con los alumnos. Bueno, comentábamos... Así que mil gracias por la invitación. Sí, comentábamos Rafa y yo que nos está gustando tanto el día 1, ya da igual lo que hagamos mañana, que nos gustaría contar con nuestros patrocinadores ya que están aquí, para ya pensar ya en la versión 2.0 de esta escuela, donde a lo mejor pues podríamos identificar los pequeños gaps, a lo mejor una difusión por streaming en Latinoamérica un poco más amplia o alguna cosita un poco más así, pero realmente a mí me está gustando tanto el día de hoy, yo creo que es el caso de todos nosotros, que ya podríamos empezar poco a poco a construir, si contamos con vosotros, me gustaría, os pongo ya en este compromiso públicamente ya. Porque realmente creo que es importante, y creo que lo que se está diciendo aquí, no solamente esta mañana, sino todavía nos queda todo mañana, pero es que yo, aunque ya me muriera ahora mismo, yo diría, joder, qué día más genial último he pasado en mi vida. Es decir, que yo creo que está muy bien, estamos viendo muchos aspectos, y creo que incluso podríamos, me da pena, difundirlo o ampliarlo, lo que sea, para el año que viene, ¿no? Cuento con vosotros, gracias por venir y por aceptar. Pero nos queda mañana, ¿eh? Nos queda mañana todavía, así que... Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Si queréis añadir alguna cosita antes de cerrar, pues cerramos el día de hoy y daros las gracias a todos por la participación. Si hoy os habéis animado, yo creo que mañana mucho más. O sea que nos vemos mañana 9:30. Muchísimas gracias a todos. Y muchas gracias a todos.